Muchas gracias, presidente, por darnos este tiempo. Presidente, usted le concedió asilo a Julian Assange, pero el Reino Unido se niega a darle un salvoconducto para salir de Londres. ¿Cuál cree usted que es la salida para esta crisis? Que le otorgue el salvoconducto. Creo que la respuesta es obvia. O, en su defecto, retrotraernos un poco en el tiempo y hacer lo que se pudo hacer desde un inicio, que fue lo que pidió el señor Assange, fue lo que pidió el Estado ecuatoriano y nos hubiera evitado todos estos problemas, que es garantizar la no extradición a un tercer país del ciudadano Julian Assange si éste tiene que ir a Suecia a responder en esta investigación por supuestos delitos. Con lo cual todos estamos de acuerdo. Nunca se ha buscado que no responda ante la justicia sueca, ni el señor Assange y peor aún el Estado ecuatoriano, jamás lo hubiéramos tolerado. Lo que siempre se pidió es la garantía de no extradición a un tercer país. Garantía perfectamente factible por parte de Inglaterra y de Suecia, pero no la quisieron otorgar. Y si siguen rechazando la idea de otorgárselo, ¿Julian Assange se quedará indefinitivamente en la embajada? Esto puede acabar mañana, si el Reino Unido otorga el salvoconducto, o puede durar meses y años si no puede salir el ciudadano Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Usted va a llevar este asunto a la OEA y está hablando también de la Haya. ¿No le parece contraproducente involucrar a tanta gente? ¿No sería mejor simplemente resolver este asunto como bilateral entre Ecuador y Gran Bretaña? Pero separemos dos cosas. Una cosa es el asilo al señor Assange, otra cosa fue la inaudita amenaza explícita por escrito, un día antes de otorgar el asilo, diciéndonos que de acuerdo a una ley nacional de 1987, el Reino Unido podía ingresar en nuestra embajada para arrestar al señor Assange. Es por esto que se ha reunido ALBA, UNASUR y se va a reunir la OEA, los cancilleres de la OEA, porque esto es algo sin precedentes. Crearía un antecedente nefasto para las relaciones diplomáticas y sedes diplomáticas a nivel mundial, atentaría contra el Convenio de Viena, la Carta de Naciones Unidas, los principios civilizatorios de los últimos siglos de la humanidad. Es por esto que se ha reunido ALBA, UNASUR y OEA, no nos confundamos, porque esto es inadmisible. Y el Reino Unido no se ha retractado de esta amenaza. Lo de la Haya y otras instancias judiciales que estamos explorando, sí, para ver si se puede obtener por esas vías el salvoconducto requerido. Con respecto a esta ley británica, ellos dicen que estaban simplemente expresando su punto de vista, de donde ellos podrían, bajo la ley británica, hacer este tipo de paso. No estaban amenazando a Ecuador. Y usted ha repetidamente dicho que es una especie de amenaza imperial. ¿Usted no está como utilizando este momento para como extender una imagen de Gran Bretaña como a punto de entrar con armas, etcétera? ¿Usted leyó la comunicación? Sí, lo leí. Sí. ¿No le parece que hay una amenaza ahí muy clara? Por favor, nos dicen, podríamos ingresar nosotros, cuando nos dé la gana, a apresar al señor Assange por nuestra ley 87. Pero depende después el párrafo siguiente, depende cómo se resuelva esta situación. Bueno, creo que sabemos leer un poquito, Bill. Y en todo caso, creo que ha sido una torpeza enorme de la diplomacia británica, pero ni siquiera esperamos una disculpa. Al menos que se retracten de esa torpeza, y todavía no lo han hecho. Y usted decía hace un momento, esto no debe ser un problema de Ecuador y Gran Bretaña. O sea, ahí usted ve la doble moral y el doble estándar y cómo hay países que se creen superiores a otros. Me parece que cuando hubo amenazas a la embajada del Reino Unido en Teherán, el año pasado creo, ¿verdad? Ahí intervino hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando se invadió la embajada de Estados Unidos en la misma Teherán a finales de los años 70, ahí hubo 3 o 4 resoluciones del Consejo de Seguridad. O sea, cuando se trata de peligro para la embajada de ciertos países, así es un problema planetario, que tiene que intervenir hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando se trata de embajada de un país como Ecuador, ahí sí es un problema bilateral. Yo creo que por lo menos ahí existe un doble estándar. Usted ha dicho que quiere una garantía que no le va a extraditar a Julian Assange a un tercer país, específicamente Estados Unidos. ¿Tiene usted alguna evidencia que están preparando cargos de espionaje contra él en Estados Unidos? Tenemos ciertas informaciones, pero que son difíciles de ser verificadas, incluso organismos independientes que tienen ciertos datos,
Pero más allá de eso, en buena hora, pues si no hay nada, ¿cuál es el problema de dar la garantía? Mejor aún, me explico, ¿dónde está el problema? Pero de la misma forma, si no hay nada, ¿por qué necesitan ustedes esta garantía? Perfecto, entonces no gastemos tiempo discutiendo y den la garantía, pues, y nadie perdió nada. Porque Estados Unidos no se va a ofender, porque no ha preparado nada. ¿Y qué pierde Suecia e Inglaterra con aquello? Todos ganamos. Señor Assange llevó su caso a la Corte Suprema en Inglaterra y lo rechazaron su apelación. ¿Usted no confía en el sistema de justicia inglesa? No quiero juzgar el sistema de justicia inglés. Lo que sí, y con mucho respeto, quisiera resaltar que se pueden dar, primero, en cuanto a extradiciones, siempre los estados tienen un gran margen de discreción, se la puede otorgar o no. A tal punto que Pinochet no lo extraditaron, siendo pedido por España y siendo acusado de la muerte de decenas de ciudadanos europeos durante su dictadura. No lo extraditaron por motivos humanitarios. Entonces se puede evitar una extradición. En el caso de Julian Assange, estrictamente hablando, no se requiere la extradición para que sea interrogado. Ya hay antecedentes, perfectamente legal, hasta rutinario le diría, que se vaya a interrogar a la persona que se necesita al lugar donde reside. Nosotros hemos puesto a disposición la Embajada del Ecuador en Londres para que las autoridades suecas vayan a la embajada a interrogar al señor Assange y se resolvería el problema. ¿Por qué la insistencia entonces en extradición? No quiero juzgar el sistema de justicia británico, no lo conozco incluso, pero primero, el señor Assange puede ser interrogado, y eso no tiene que ver con el sistema de justicia británico, sino con el sueco, en la Embajada del Ecuador en Londres. Y segundo, se puede rechazar una extradición. Y tercero, si se otorga la extradición, se puede dar garantías, poner condiciones para que no se extradite ese ciudadano a un tercer país. ¿Usted entiende la posición de los británicos que dicen que estamos entre la espada y la pared? O sea, tenemos una obligación extraditarle y tenemos que arrestarle el momento que sale de esta embajada. Es que eso es lo que disputo. No necesariamente es una obligación. Hay un gran margen discrecional. Entonces, ¿por qué no estuvieron obligados a extraditar a Pinochet? ¿Me puede responder? Entonces, no es tan precisa esa información. Y en caso de extraditarlo a Inglaterra, sí puede poner condiciones de que no se lo extradite a un tercer país. Entonces, aquí sí ha habido, no es que no ha habido margen de acción, lo ha habido. No se les ha querido utilizar y esa es la pregunta que se hace el mundo. ¿Por qué se ha actuado con tanta inflexibilidad en este caso? Le insisto, se puede negar la extradición, se puede interrogar al señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres y si se lo extradita, se puede dar las garantías de que no será extraditado a un tercer país. Nada de esto se ha hecho. Usted dijo que las acusaciones de asalto sexual en contra del señor Assange ni estarían considerados delitos en América Latina. Sin embargo, sí son considerados delitos en Suecia. ¿Qué pasa con los derechos de estas dos mujeres para que su caso sea escuchado en una corte? Eso es irrelevante. Eso fue en respuesta a un periodista sueco. Él me preguntó mi opinión y por eso se la di. Pero eso no ha en absoluto influido en la decisión de asilo al señor Assange, que responde a otras consideraciones, que en verdad puede estar en riesgo su vida, que hay serias presunciones de persecución política y que no hubo la garantía de no ser extraditado a un tercer país en el caso de que hubiera ido a Suecia para responder ante estos supuestos delitos. Entonces, jamás ha sido la intención del señor Julian Assange y jamás el Estado ecuatoriano hubiera permitido esta intención, hubiera participado en esta intención, jamás ha sido la intención de no responder a la justicia sueca. La intención es que se garantice que no sea extraditado a un tercer país. Pero los derechos de estas dos mujeres, ¿usted está de acuerdo que es un tema sensible? Yo le ratifico que las acusaciones no son delito en América Latina y en el 90% de los países del mundo. Pero que vaya a responder el señor Assange, que responda y que se esclarezcan las cosas, con la garantía de no ser extraditado a un tercer país. Eso es todo. Cambiando un poco el enfoque, Teleamazonas fue clausurado por 3 días en 2010. Varias radios cerradas, demandas multimillonarias contra diarios y periodistas individuales, periodistas siendo regularmente atacados e insultados en vivo por usted mismo. ¿Cómo ¿Podría explica? definir qué es insulto para usted? Bueno, Porque que la prensa nos diga ladrones, dictadores, corruptos todos los días, resulta que no es insulto. Pero si uno le dice mediocre, ofensa.
persecución a periodistas, atentado a la libertad de expresión. ¿Acaso yo no tengo libertad de expresión? Usted infórmese un poquito más, Bill, para que no repita las mentiras de ciertos periodistas. Pues la pregunta realmente es cómo explica que ahora usted está siendo calificado como un defensor de libertad de expresión cuando hay evidente intimidación de los medios en su país. Evidente. Bueno, ese es un juicio de valor que no se lo acepto, porque no es verdad, es mentira. Porque yo también le puedo decir, oiga, ¿y cómo es posible? ¿Hay libertad de expresión en Gran Bretaña o no? ¿Hay libertad de expresión en el Reino Unido? Porque ahí veo que se está enjuiciando periodistas que hicieron pinchazos, acuérdense, el telefónico. ¿Cómo se llamaba el pasquín este dominical de Son? El News ni sé cuánto. Creo que fue cerrado, creo que desapareció. Imagínense, atentado a libertad de expresión. Un muchacho de 17 años por enviar un Twitter refiriéndose al padre fallecido de un clavadista fue arrestado. Imagínense, atentado a libertad de expresión. Entonces, esta es una nueva muestra de la doble moral y hasta de etnocentrismo, ¿no? Alemania, a finales del 2010, si la memoria no me falla, cerró una radio por propaganda nazi y metió presa a 23 personas. Atentado a libertad de expresión. Pero aquí, si de acuerdo con la ley se enjuicia a un periódico que acusó al presidente genocida y disparar a discreción contra un hospital lleno de civiles, es atentado a libertad de expresión. ¿Qué pasa si un periódico le dice eso a la reina de Inglaterra? Aquí, si por no cumplir con la ley, por haberse dado las frecuencias radiales en forma deshonesta, con informe de Contraloría, se cierran radios musicales, ni siquiera políticas, algunas de ex colaboradores del gobierno, atentado a la libertad de expresión. Bueno, que demanden, pues, si es que no tenemos la razón. Están calladitos porque saben que han incumplido con la ley. Aquí lo que se está haciendo es cumplir la ley, que hay una ley no escrita, de que por su poder los medios de comunicación y los periodistas estaban por encima de la ley, y eso se acabó. Ahora la ley es para todos, y ahora que sí vivimos un verdadero Estado de Derecho y una verdadera democracia, atentado a la libertad de expresión. Los están engañando, Bill. BBC es un medio serio, yo lo admiro mucho. Venga, investigue, los están engañando. Todos los días las porquerías que publican, las mentiras. Pero si uno les dice mediocre, insulto a los periodistas, atentado a la libertad de expresión. Una doble moral terrible. ¿Cuál es la verdad? Que una de las dictaduras que ha vivido América Latina es la dictadura mediática. La prensa de América Latina ha sido terrible, abierta, cómplice de las dictaduras, con claros conflictos de intereses, han sido medios creados para defender emporios económicos. Y ahora que vienen gobiernos progresistas a tratar de lograr justicia, a tratar de eliminar la pobreza, somos blanco del ataque diario de esta gente. Y tendremos que soportarlo, siempre y cuando no incumplan la ley. Pero si incumplen la ley, se le aplicará la ley, porque la ley es para todos. ¿Usted está aprovechando de este conflicto con Gran Bretaña en un momento muy sensible para unos fines domésticos, creando una especie de imagen de David contra Goliat? Bueno, seguramente nosotros planificamos todo, ¿no? Desde los Wikileaks filtrados hasta que Julian Assange vaya a nuestra embajada, hasta la torpe amenaza a la diplomacia de Gran Bretaña, hasta estas entrevistas, ¿no? Porque por si acaso he tenido que suspender gran parte de la agenda presidencial para lograr espacios para estas entrevistas sobre las cuales ustedes tanto insistieron, o yo he pedido las entrevistas. Entonces ahí tienen la respuesta, pues me querido oír. La última pregunta. Existe actualmente en Ecuador el caso de Alexander Barankov, un bielorruso que se encuentra en prisión, que está a la espera de una posible extradición a Minsk, con los cargos que él asegura que tienen motivaciones políticas. Regionalmente, él le concedió el estatus de refugiado aquí en Ecuador, pero fue arrestado pocos días antes de la visita oficial de Alexander Lukashenko. Su abogado dice que en Bielorrusia él podría enfrentar una pena de muerte o inclusive tortura. Dado que está otorgando auxilio al señor Assange, ¿qué va a hacer en este caso? Actuar con apego a la ley y a los principios que siempre nos han acompañado. El proceso de extradición en Ecuador tiene dos partes. Primero, lo resuelve la Corte Nacional, recomienda o no la extradición. Y después ratifica esa decisión o la rechaza el presidente de la República. Por eso le digo, en caso de extradición, normalmente los estados soberanos tienen un gran margen de acción. Como eso todavía está tratado por el sistema de justicia, no quisiera pronunciarme sobre un caso que está en manos de la justicia. Cuando salga de la Corte Nacional, pues tomaré
la decisión que corresponda. No estoy tan seguro si fue arrestado antes Lukashenko, ahí hay muchos ya cuentos, ¿no? Por si acaso, el caso en la Corte Nacional lleva como 2 años, porque se dijo también que empezó el proceso apenas vino el presidente Lukashenko, entonces esas son mentiras. Es que no entiendo, ayúdeme a entender. Julian Assange está siendo perseguido porque difundió, él no es que robó la información, fue el soldado de Manning que obtuvo la información, se la pasó a Julian Assange y él la difundió. Y por eso es terrorista informático, por eso Estados Unidos, hay senadores que han dicho que se le va a aplicar la ley de terrorismo, ¿sí o no? Estoy en lo correcto. Bueno, pero esa información a su vez Julian Assange la pasó a ciertos medios internacionales, que ellos fueron los que la difundieron. ¿Por qué no se acusa a los medios? Sí, hay muchas matrices aquí. La respuesta, porque esos sí son poderosos. Todo es poder, mi querido amigo. Incluso a nivel internacional se agacha la cabeza ante el poder mediático. Aquí no la agachamos. Y ese es nuestro gran pecado. Mr. President, you granted asylum to Julian Assange, but the United Kingdom has refused to grant him safe passage to leave London. What do you think the way out of this current situation is, this current crisis? And if they don't grant safe passage to him, will he remain in the embassy indefinitely? So you're bringing this case in front of the Organisation of American States, and you've spoken about The Hague. Do you not think it's counterproductive to involve so many people? Wouldn't it be better to just resolve this in bilateral relations with Great Britain? Mr. Assange took his case to the highest court in Britain. Mr. Assange took his case to the High Court in England, and it was rejected. Okay, de nuevo. Mr. Assange took his case to the High Court in England, and it was rejected. Do you not trust British justice? Do you not trust the British justice system? So you've said that the accusations of sexual assault against Mr. Assange wouldn't even be considered crimes here in Latin America, but of course they are considered crimes in Sweden. What about the rights of those 2 women to have their case heard in court? Okay. You've said that you need a requirement, a guarantee that Mr. Assange wouldn't be extradited to a third country, specifically the United States. Do you have any evidence that they are preparing some kind of spying charges, espionage charges against him in the United States? Teleamazonas was closed for 3 days in 2010. Various radio stations have been closed. There have been multi-million-pound cases against newspapers, against individual journalists attacked and insulted live on air by yourself. Well, the question really is, how do you explain that you're now being heralded as a defender of liberty, when there's such evidence of intimidation against the media in this country? Último dos. Are you making the most of this conflict with Britain for domestic political ends, for domestic political means? This whole image of David versus Goliath, for example. And the last one. There's currently a case in Ecuador of Alexander Barankov, a Belarusian who is in prison and is waiting possible extradition to Minsk on charges which he says are politically motivated. He was originally given refugee status here in Ecuador, but then was arrested just a few days before the official visit of Alexander Lukashenko. Now, his lawyer says that in Belarusia he could face torture and even the death penalty. Given that you've granted political diplomatic asylum to Mr. Assange, what are you going to do in this case? Un par de precisiones si le interesa, ¿no? El caso de este bielorruso recién me enteré hace 2 semanas, ni siquiera lo hablamos con Lukashenko. Okay. Lo del Amazonas no me olvidé de responderse. ¿Usted sabe por qué fue suspendida 3 días? Sí, por favor, dime. Por declarar. Había una exploración de gas en el Golfo, en una isla de pescadores. Estaba en medio de la isla, 15 kilómetros de la costa. Declararon
que el taladro iba a espantar la pesca en un pueblo de pescadores. Con eso incitaron a que los pescadores se tomen el taladro, que estaba resguardado por marines. Gracias a Dios no dispararon, si no pudo haber una masacre. Y era la tercera ofensa. La otra era una noticia totalmente equivocada y otra de esta muerte de los toros que está prohibido en horas de los días. Así que nos demanden, pues si no tenemos razón. Lo que se hizo fue cumplir la ley. No hacen nada porque saben que son culpables, pero le llevan al mundo unas versiones terribles, ¿no? Lo incluiré en el informe. ¿Sí? Pero eso fue, o sea, dijeron, un taladro que estaba a 15 kilómetros de la costa, le dijeron a los pescadores que le iba a espantar la pesca. Se organizó la comunidad y se tomó el taladro. Pudo haber muerto, pudo haber una masacre.